Historias de Flash. Esta es una de las entrevistas que yo diría para finalizar el año, que es precisa para que la recuerden por mucho tiempo. Y para hacerla vino una persona que tenía muchos años de no ver desde muy lejos. Imagínense, se trasladó de Israel, llega a Cartagena y está aquí. Porque vamos a recordar a su padre, que era mi amigo íntimo, mi amigo de confidencias, de aventuras, de proyectos, que era Juan Zapata Olivella. Su hijo, que está aquí, y ahora lo voy a presentar, Ariel, él sabía que la relación mía que tenía con su padre, está escribiendo la biografía de él, por eso ha hecho un viaje tan largo. Yo tengo que hablar con Flash porque es él que me va a contar ese pasado tan glorioso, porque donde hablan de Juan Zapata es pura, todo el mundo, son puros elogios, porque era un ser superior. Con decirle que es tal vez de los amigos más entrañables que yo he tenido toda la vida. Y aquí estoy con su hijo, que para mí es un gran honor verte después de 16 años, como 20 años, ¿verdad? Tiene 16 años, viví en Israel. Quiero hacer una presentación. Él trabajó mucho tiempo como directivo, como gran periodista de Telemundo en Chicago. Ahora está jubilado y ahora vive nada menos que en Israel. Un placer tenerte aquí, ¿ah? El placer no es un placer, Edgar, y no es un honor, es un privilegio. Gracias. Estar contigo. Yo quiero agradecerte que te recuerdes de mi padre. Vine acá a Barranquilla a verte porque eres una de las personas más allegadas, como tú mismo lo has dicho con tus propias palabras, a mi padre. Conociste muchas de sus facetas. Me atrevo sin lugar a dudas, sin ánimo de ofender a mis otros entrevistados, que tú eres la persona que mejor lo ha podido describir, lo puede describir. Claro que así es. Y que mejor va a contestar las preguntas que yo haga, que yo no sepa de mi padre, que tú sepas. Por eso estoy acá. Bueno, para hacer una versión de la inicial, pues, voy a enfocarlo con una estrella musical tan famosa como Leonardo Fabio. Cuando Leonardo Fabio estaba en Cartagena para hacer junto conmigo, la película de San Pedro Claver, yo le dije, oye, te voy a llevar donde un poeta, escritor, médico, diplomático. No tengo tiempo. No, si quieres voy 5 minutos. Mira, el día que tú conozcas a Juan Zapata, vas a durar como 2 días hablando. Yo no. Se le salió la argentinada, ¿no? Bueno, nada más 5 minutos. Llegamos allá y duró hasta las 5 de la mañana hablando hasta las 5. Y me dice, oye, yo no conocí a un tipo como este. Así me dijo, man. Así era tu padre, man. Y tenía una característica tan especial. Otra cosa que me llega a la mente, que estamos en Puerto Rico, me acuerdo, porque el Festival de Música del Caribe nos comisionó para traer los músicos de todas las islas para el festival que se hacía en Cartagena. Entonces, como él era el embajador de Haití, y yo estaba en ese tiempo viviendo con él allá en Haití, dice, ustedes recogen a los músicos y le fletamos un avión. Y llegamos a un restaurante antes de viajar y había una muchacha muy atractiva, por cierto, una ejecutiva, se notaba. Y ella oía que no estábamos hablando de Cartagena. Y como Zapata tenía esa forma de hablar, ese encanto personal. Y de pronto dice Zapata, vamos a llamar a la señorita que está allá. Y la muchacha llegó acá y dice, no sé cómo la convenció, dice, vaya a buscar la maleta y se viene con nosotros. Y la muchacha se ha ido con nosotros en el avión, oye. Ella es una abuelita ahora, pero esa mujer nunca podrá olvidar eso, Ariel, jamás. Además, hay que hablar a la otra parte más seria. Poeta, escritor, novelista, diplomático y algo más. Se lanzó a la presidencia de las negritudes. Si algo, a nadie se le había ocurrido eso, ¿no? Porque él dice, bueno, si todos los negros votan por negro, yo soy el presidente. Y la verdad es que tuvo mucho, como se diría, bulla ese lanzamiento, ¿eh? No salió, pero sentó un precedente. Sí, Edgar, precisamente ahora que hay una vicepresidenta colombiana que es de color, Sí. que la gente habla como si fuera un logro, esa intención existió hace 40 años, Sí. por mi padre. Sí. Y fue muy especial porque me emociona realmente el hecho de que él, una época en que realmente todavía sigue marginada la Sí. minoría racial en Colombia,
pero de que hace 40 años él haya iniciado Si es así, güey. diciendo, el proceso diciendo, no hay negros en la escuela de cadetes de... Hizo un libro sobre eso. Exacto, historia de un joven negro. Sí, hizo un libro, sí. Tú lo comentas en uno de tus libros. Claro. En varios de tus libros Sí, comentas. sí. Tú siempre has hablado de mi padre en todos tus libros, que Sí. son excelentes. Sí. Quiero hacer una pausa con relación a lo que estamos hablando de la candidatura negra de mi padre en el año 76, 77, para hablar de lo que tú has representado. Lo que para mí es importante. Yo estoy aquí en Barranquilla, yo te admiro más a ti No, me queda- de lo que puedo. Entonces, es importante que, volviendo al tema, que haya sentado ese precedente. Sí, así es, así. Entonces, denunciar, decir que en Colombia había racismo cuando la gente lo negaba. Sí, sí, Eso es muy importante. lo negaba y él Y demostró. es bueno que tú que lo viviste, que Sí, viviste sí, esa sí. época. Él se atrevió, no, él se atrevió y la gente lo respaldó. Ahí hubo algún fraude, alguna cosa, porque la gente lo respaldó. Tú hablabas en todas partes y la multitud del doctor Zapata, otras cosas. Debió ser alcalde de Cartagena, pero a legua, mano. Uno salía a la calle con Zapata y era como salir con un artista. Mira, hubo dos cosas que me sorprendió y que quiero decirlo aquí. Uno iba al mercado con él y los domingos, él iba los domingos. Yuca, ñame, llevaba como 20 bolsas y no le cobraban. No, Zapata, usted no debe nada. Pero fui a Haití, al mercado de Haití con él, donde era embajador. Y lo mismo, y Zapata, ¿y cómo convences tú a los haitianos? ¿Oye? Ese era Juan Zapata Olivella, un encanto, una persona para utilizar una palabra, un hombre fuera de serie. Tanto que una vez salió una película de Cantinflas en su mejor momento. Y de pronto los cartageneros estaban viendo la película y bailando en la película de Cantinflas. Entrega inmediata. Ese era Juan Zapata Olivella, que era un ser, y tú te le pareces mucho en muchas de tus actitudes. Y yo quisiera hacerte una pregunta acá. Tú fuiste una persona importante de Telemundo en Chicago, ¿verdad? Fui jefe de redacción del noticiero Telemundo Chicago. Segunda parte, viene la segunda parte. Bueno, en esta segunda parte de Telemundo te jubilaste, ¿por qué fuiste para Israel? No, lo que te comenté 16 antes, años allá. Estábamos comentándote antes, cuando estábamos charlando en tu terraza, antes de hacer la entrevista, que cada quien tiene su búsqueda. Hay búsquedas espirituales, hay gente que se va por el budismo, hay gente que se va por el islam, hay gente que se va por el misticismo cristiano, hay gente que se va por cientología, en fin, hay muchos caminos. Ajá. Y todos los caminos, como dicen, todos los caminos conducen a Roma. A mí todos mis caminos me condujeron a Israel. Ah, ándale. Entonces yo terminé allá, hace 12 años vivo en Israel, me hice judío, ¿no? Yo inicialmente era católico, como tú y como todos, la mayoría de los colombianos. Y desde entonces vivo en Israel y es como, de hecho, son búsquedas personales. O sea, aquí tú no me vas a preguntar, ¿y cómo llegaste a eso? Porque habría que escribir un libro, otro libro de Edgar García Ochoa, que hable sobre las búsquedas espirituales de sus amigos. Eso sería increíble. Bueno, otro punto de tu padre era el humanismo, esa forma de atender a los niños cuando iban a su consultorio. Era decir, las madres, vamos donde el doctor Zapata, era como un ser No casi. quiero interrumpirte porque yo a veces iba en las tardes a pedirle plata a mi papá. Ajá. Y yo no sabía en qué tiempo él atendía a los niños porque siempre estaba Edgar García Ochoa sentado en el consultorio de mi papá haciendo esperar a los pacientes afuera. Y yo decía, pero... Había mucha química. Sí, sigue. No, pero hubo una anécdota que circuló mundialmente. Tú sabes que yo hacía unas bodas populares de personas humildes, yo los casaba como ricos. Entonces la televisión española, había un programa que se llamaba 400 millones de Alfredo Mistoy, me dijo, yo voy a ir a Colombia a grabar una boda especialmente el 12 de octubre, pero tiene que buscarme un sacerdote negro. Tienen que ser rubios los padrinos y los novios tienen que ser de tal característica. Yo pensé que eso era fácil y no encontré, ya estaban todos los invitados, estaban las cámaras para grabar eso a nivel mundial y no aparece. Y cuando Amistoy, que era el director español, bueno, don Edgar, por ese sacerdote no es negro. Digo, bueno, pero es que lo único que eran morenos todos. Dice, pero entonces no hay grabación. Y Zapata Olivella era invitado, estaba combatado, estaba entre. Entonces dijo él, bueno, yo me hago el sacerdote. Y entonces se vistió de sacerdote y él ofició. Y hizo un discurso de los derechos humanos. Y la gente decía, oye, que Zapata se habrá cambiado de profesión. Así era él, ¿no? Cómo lograba cualquier cosa solucionar, la verdad, cualquier cosa solucionar.
Lo único que lamento, y te lo digo aquí públicamente, y yo sé que en Cartagena me están viendo, y en todo el país, que no hubiera sido alcalde de Cartagena, que el pueblo lo quería, mano. El pueblo quería que él fuera alcalde de Cartagena. Tanto que yo creo que en la historia de Cartagena, por lo menos hasta cuando yo vivía allá, las dos personas más populares de toda la vez que yo vivía allá eran Juan Zapata y Don Viso, Don Vicente Martínez Martel. Y la gente decía, no, si sale Zapata, pero él nunca se lanzó como alcalde, sino quería era presidente, ¿verdad? Hizo una cosa más arriba, más arriba. Y yo vi que todo el mundo lo respaldaba, pero te voy a contar aquí, y tomémoslo como algo de humor. Un día me lo encontré y digo, Zapa, ¿y qué pasó? Dice, es que el negro no vota por el negro. Bueno, ¿y cómo encontraste a Cartagena después de tantos años? No, es otra ciudad, definitivamente. ¿Sí? O sea, la ciudad colonial está, es inamovible. Sí. Eso no va a pasar, no va a cambiar. Pero en los últimos 40 años Cartagena ha cambiado de identidad, una identidad cosmopolita, internacional, Sí. parecida a Barranquilla en ese sentido, no cosmopolita. Pero todavía lo que no ha cambiado, Edgar, y tú eres, probablemente a ti te duele tanto como a nosotros, el hecho de que la pobreza que hay en Cartagena, el trabajo informal, Sí. mucha gente vendiendo cosas en la calle, mucha pobreza. Eso no lo muestran, ¿eh? Eso es muy, muy, muy feo. No lo muestran. Me duele que uno siendo cartagenero no ha habido, como diríamos, como acabas de decir tú, un alcalde que no es porque sea mi padre, pero yo creo que hubiera sido el mejor alcalde que hubiera Yo tenido creo que sí, Cartagena, yo creo que hubiera sí. erradicado la pobreza. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, cuando me preguntas por Cartagena, duele decirlo, pero Oye, ¿y tú? Cartagena, la pobre, la negra, la miseria, la pobreza, y la turista, la cosmopolita y la burguesa para los turistas. Tuvo Cartagena. muchos libros de poesía, él, ¿verdad? Escribió muchos libros de Escribió poesía. 12 libros de poesía, Edgar, Sí. y 10 novelas, un Bien. total de 22 libros, además del ensayo Pierre, Petión y Padilla, Sí. Tres mulatos de la revolución, que tú estabas comentando Sí. hace poco, que el maestro Consuegra Higgins Sí. había escrito su prólogo. Yo te voy a contar una cosa que pasó en Haití, ¿no? Un día me dijo, bueno, Edgar, te voy a llevar a dos ceremonias. Una vudú, que como mataban unos gallos y le echaban la sangre a una... y te dice, te voy a llevar a otra que se llama La Montaña. Y era una montaña, era los sábados nomás. La gente caminaba, pero eran miles de personas, bueno, centenares, llegaban hasta la cima. Y yo era el invitado de honor ese día. Y cuando está uno allá arriba, los haitianos con pasaporte. Y había unas señoras vestidas como de sacerdotisas, ¿no? Entonces iban llamando, hay unos músicos. Entonces las personas llegaban con las radiografías, luego en silla de ruedas, y salían caminando, man. Yo vi eso y digo, eso no puede ser cierto. Entonces, yo estoy viendo algo, lo que yo vi, me asombró. Hasta ahora no he vuelto a ver una cosa parecida. Los milagros que yo vi ahí, me llevó Juan, allá en Puerto Príncipe. Pero lo que más me sorprende, que ese artículo yo lo publiqué, no en Cartagena, sino en la revista, en el Espacio, no Vea, la revista Vea, como se prestaba más para eso, ¿no? De todas las cosas que yo vi en Haití, gracias a tu padre, ¿viste? Él me llevó hasta allá. Y otra cosa que me observé con él, un día me dijo, Flash, ¿tú sabes lo que pasa aquí con Duvalier? Él va, ¿sabes qué era Duvalier? ¿Quién era, no? Él se presenta cuando hay una reunión política y aparece un perro negro, dice la gente, nadie habla, dice, no, porque él se transforma en perro negro para ver que los adversarios. Y quería preguntarte, recuerda a tu padre ahora, recuérdalo, como si lo tuviera aquí enfrente, recuérdalo. No, esto no es paja, no me gusta decir cosas que no son. Es como si tuviera a Edgar García Ochoa enfrente de mí. Hombre, gracias por... El mismo encanto, un encanto muy especial. Ajá. Hombre. Así, esa sepultura, esa simpatía, esa calidez. Gracias. Ese carne bien. Gracias. Tiene las mismas cualidades. Pues yo creo que por eso ustedes se llevaban bien. Yo creo que sí. Bueno, tercera parte. Bueno, una otra anécdota que está en los libros míos que tú inclusive tú me dijiste, Fly, yo me acuerdo algo que escribiste sobre eso. Porque en una ocasión Escribiste, déjame interrumpirte, escribiste. Y tú lo una leíste. de las piezas Sí. periodistas del periodismo deportivo más importantes que yo he leído en mi vida, desde mi adolescencia, Sí. que fue una entrevista que Edgar le hizo a Kid Chocolate, el boxeador cubano, la leyenda esa del boxeo cubano,
esa entrevista tuya le dio la vuelta al mundo. Sí, pero... Es que fue una vaina muy, muy especial. Ya quisieran en esa época los periodistas deportivos de Colombia escribir esa entrevista. Salió publicada, recuerdo, en la revista Diners. No, se lo reprodujeron en 17 países. ¿Sabes si por qué? 17 países reprodujeron. Pero ¿sabes por qué? Porque yo descubrí que estaba vivo. Claro. Todo el mundo pensó que estaba muerto. Y yo puse al mundo de que estaba vivo. Y cuando eso salió, y hay una anécdota, y perdone Diners si los directivos me están... Pues yo creo que eso se acabó, ¿no? La revista Diners. Bueno, resulta que cuando yo me casé, mi esposa me dio una tarjeta de Diners. Aquí en Barranquilla. Sí. Y yo dije, hombre, ¿para qué? Tengo un poco... No. Entonces en Diners mandaron una carta que yo no reunía los requisitos para darme la tarjeta. Entonces yo le averigüé el nombre del gerente en Bogotá y de Barranquilla y le escribí. Yo hice una crónica de Kid Chocolate en el año tal, y no me la han pagado. ¿Quiénes son los que no pueden confiar en ustedes? No en mí. Que no me han pagado la entrevista que le hice a Chocolate en la revista Diners. Perdona que he utilizado eso, porque tú me estás recordando eso, ¿no? Pero yo también me quería referir cuando íbamos a traer a Mohamed Ali a Cartagena. Y Zapata y yo estábamos en el aeropuerto porque estábamos comisionados para mostrarle Cartagena en el reinado. Y ya estábamos encombatados, elegantes. En el aeropuerto. En el aeropuerto cuando viene y llaman de Bogotá, quien había traído a Mohamed a una exhibición con Mercado. Y dice, no, ya suspendan eso porque el hombre estaba como asfixiándose y se devolvió para los Estados Unidos y nos quedamos los otros dos vestidos. Entonces, la altura le afectó, la altura le afectó. La afectó, la altura, sí. Entonces, todo ese anecdotario para mí ha sido muy extrañable, de verdad. Primero, por encontrarme con alguien de Cartagena que conocí en esa época y que se me perdió 16 años. ¿Dónde estará Ariel? Decía yo, ¿dónde estará? Y se me apareció ahora, desde allá hasta acá. Y yo me siento muy honrado. Tú y yo habíamos hablado una vez por teléfono. Sí. Porque tú querías traer 1 millón de libros que te habían donado en Estados Unidos, sí, para regalárselo a la cárcel de Barranquilla. No. Un acto que definitivamente muestra el gran corazón que tú tienes, sí, lo caritativo que has sido. Sí, eso fue así. Cuando hicimos por teléfono, porque tú estabas viendo la manera de traer esos libros. Lo que pasó fue que lo que ocurrió fue que hicimos junto con Shakira, porque había hecho el disco ¿Dónde están los ladrones? Le regalamos una biblioteca a los presos de la Modelo, ellos mismos lo construyeron. Entonces eso trascendió mundialmente. Entonces me presentó un rotario gringo y me dice, vea, lo que usted ha hecho nos ha llamado la atención y le debemos hacer una donación. Yo pensé que eran 20.000 y ¿cuántos libros? 1 millón de libros. ¿Cómo? Pero la verdad que ¿sabe por qué no los acepté? Primero que la mitad eran en inglés, imagínate 500.000 libros. Y segundo, la idea era buena. La sacada del, ¿cómo le llaman eso? De transporte, eso costaba un billete, eso tenía que pagarlo nosotros. Entonces no se podía, ¿me entiendes? Lamentablemente, pero el gesto sí. Pero tú tienes buena memoria. Claro que tú tienes buena memoria. De ti que no va a tener buena memoria. Están tus libros. Sí, así es. Yo recomiendo mucho que lean los libros de Edgar para conocer un poco cómo ha sido más bien, sí, la evolución cultural de Colombia, los personajes que han hecho historia en este país, los artistas que ha entrevistado, la manera como los entrevistaba. Es que la virtud tuya es que eras un cronista de espectáculos único, muy especial. Gracias, normalmente las crónicas se van por el lado personal, tú te ibas mucho más allá todavía. Gracias, me alegra muchísimo que de una persona como tú y es que es la verdad. Y yo estoy aquí como si ahí están los libros. Yo estoy aquí como si tuviera Juan Zapata ahí. De verdad, porque la forma como nos hemos encontrado. Tú hay una final, porque ya está casi finalizando la historia de Toña la Negra, ¿no? Me encanta esa historia. No, es que hay dos historias. Yo quiero ya la mía y tú me aclaras. Bueno. Mi papá, recuerdo que yo lo vi. Edgar vino a la casa y estaba muy molesto Edgar. Y yo no sabía por qué. Mi papá le dijo, es que tú tienes que respetar a la gente, porque esa mujer ha viajado tan lejos y tú vienes y quieres que te dé una entrevista y tal. Y eso fue lo que yo me acuerdo, pero Edgar me dijo, Ariel, tú no sabes el contexto de la historia y ahora tú me la vas a contar porque yo oí eso fuera de contexto. No, lo que pasa es que Pardo Llada, que mi padrino periodista, sí, su hija se casó en el Inter de Cali, trajeron de Toña la Negra, la gran cantante famosa del mundo, como regalo de boda. Y estando allá, el empresario, Carlos Lugo, me dijo que le iba a traer a Cartagena y que yo iba a ser el periodista que la iba a recibir. Y me dijo que ella iba a estar en tal emisora. Yo la llamé, pero ella tenía más carácter. Entonces resulta que el piso donde estaba ella
tuvo que bajar a otro piso. Y yo, mire, le habla a García Ochoa para una entrevista. Dice, de manera, yo estaba en el sanitario, usted hace me bajar, metiche. Y yo dije, bueno, con razón Agustín Lara, ¿de dónde sacó esta lavandera? Así le puse. Un músico estaba oyendo el programa y ese señor, ella dijo que no actuaba si yo no le pedí excusa. Y yo no le pido excusa porque la que me ofendió fue ella a mí. Entonces, después vino la colonia mexicana y tal. Pasaron los años y me tocó conocer a don Pedro Vargas, otra leyenda. Y cuando yo estuve sentado con él tomando un brandy, me dice, oiga, ¿usted es de Cartagena? Usted es la de la historia de Toña la Negra. Digo, ¿y usted cómo sabe eso? Cuando nosotros los artistas viajamos por todo el mundo, nos reunimos en un sitio a contar cómo nos fue. Y el tema suyo fue conocido, era el tema de todo el país. Pues dice, no sé cómo está vivo, porque esa es que es la que toma revólver. ¿Ves? Esa historia con Zapata. Lamentablemente, por el tiempo y porque, imagínate, daríamos horas para poder hablar de tu padre, ¿no? A ver, sí. Cuéntame algo de la biografía, ¿cuándo empieza a sacar? La idea de Ares, entre los hermanos, queremos recopilar toda su obra literaria, poética. Entonces, ya en Bogotá encontré todos los libros, te conté cómo los encontré, hace poco estábamos charlando. Vamos a hacer la obra completa de la obra literaria, vamos a sacarla en 3 o 4 volúmenes, esos que vienen en la cajita, ¿no? Con los 4 volúmenes, donde bastan todas las poesías, todos los poemarios, todas las novelas, los ensayos médicos, eso no te he hablado. Escribió varios ensayos médicos, uno sobre el hambre, interesantísimo, te voy a mandar copia, y el histórico de Pierre Petión y Padilla, los 3 candidatos de la revolución, además de otros artículos que él salía, artículos de prensa, que tú sabes que él escribía mucho para los periódicos, para sacarlos en esa edición. Esta entrevista que estamos haciendo para hacer un video sobre su vida. Y como te digo, de las personas más autorizadas, más conocedoras de la vida y la obra de mi padre, estás tú y por eso estoy aquí. Hombre, qué maravilla, cómo me siento honrado por eso, de haber hablado de ese amigo tan entrañable, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué edad tendría él hoy en este momento? 100 años. 100 años, fíjate. ¿Cuándo cumplió el centenario? El 9 de septiembre. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo.